El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde la latitud del globo que se estén conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar, siendo pues ya 20 minutos pasado la medianoche de hoy, ya prácticamente 7 de diciembre del 2023. Como ya más o menos tienen ustedes anunciado, ya de su conocimiento, en esta edición número 38, la 38ª conferencia del ciclo de conferencias del curso magistral Fundamentos de Geopolítica, dedicada, por supuesto, a la trayectoria del gran pensador geopolítico, el profesor Alexander Dugin. Desde luego, enviamos saludos a todos nuestros colaboradores, a todos los participantes del curso, por supuesto, de toda habla hispana, a todos los seguidores de la plataforma de contenido alternativo HTV, bajo la dirección del destacado analista geopolítico Marcelo Ramírez, de Ivonne Alves, al doctor Manuel Espinosa del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, que lo tenemos presente desde ya, a Enrique Refollo, que también va a acompañarnos del Espía del Telón y de Geopolítica.ru España, entre tantos otros colaboradores que están habitualmente haciendo posible estas transmisiones de este ciclo de conferencias inédito en la historia de habla hispana. En esta edición, número 38, es un tema bastante interesante, muy profundo. Por supuesto, hemos invitado a alguien que está a la altura de las circunstancias para poder disertar en torno al mundo hispano y el mundo ruso-bizantino en la encrucijada geopolítica actual. Desde ya le damos la bienvenida al profesor José Ramón Bravo desde España, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y magíster en Economía Política Internacional por el King's College London, en Reino Unido. Es investigador asociado del espacio de divulgación del materialismo filosófico Fundación Gustavo Bueno, ha participado como conferenciante en la Escuela de Filosofía de Oviedo y es autor de diversos libros, artículos, filosofía política de la revista El Basilisco, Catoblepas, Casia. A la actualidad se perfila como uno de los más grandes conocedores del mundo ruso, el denominado Ruski Mir, y en habla hispana. Su último y más ambicioso trabajo hasta la fecha ha publicado es Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, ensayos sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Desde ya le damos la bienvenida y por supuesto enviamos un saludo fraternal a nuestro amigo, a nuestro correligionario, a nuestro colaborador, quien es Nikolai Mikhailov, director de Ruski Mir para Latinoamérica, de la Fundación Ruski Mir para Latinoamérica, que por motivo de salud no ha podido estar presente, pero que por supuesto está viendo esta transmisión en vivo y en directo desde Moscú, la capital del mundo multipolar. Bienvenido, José Ramón Bravo. Pues muchas gracias y muy contento de estar aquí. Damos la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Manuel Espinosa del CREI, a Enrique Refollo del Espía del Telón. Doctor Espinosa, muy buenas tardes por allá, aún. Muy buenas tardes a todos. Sí, es todavía de tarde. Aquí estamos pasando toda una gripe ahí de repente que nos cayó. Pero estamos aquí con mucho interés. Primero agradeciendo a José Ramón el haber aceptado la invitación a este ciclo de conferencias sobre fundamentos de la geopolítica. Un tema muy interesante ligado al mundo hispano y al mundo ruso bizantino, que desde ya nos ha causado mucho interés y que le deseamos éxito en la charla de hoy. Bienvenido a este esfuerzo colectivo de más de 40 catedráticos, estudiosos de la geopolítica
que han estado a lo largo de este curso compartiendo con los participantes de nuestro curso. Bienvenido, José Ramón. Muchas gracias. Adelante, Enrique Refollo. Bueno, pues yo Doctor Enrique Refollo, discúlpenme, sí, doctor sí. cum laude, perdón. Poco a poco somos todos doctores, elevando el nivel. Yo, sin duda, cuando vi el anuncio de esta conferencia dije, no, hay que estar aquí, da igual la hora que sea, porque el invitado lo merece. De hecho, habíamos grabado hace unos meses, no sé en qué momento, lo lamento, creo que era invierno, el invierno pasado, grabamos un programa para mi canal donde fuimos hablando de esas perspectivas de cómo se junta el pensamiento de autores españoles y de autores rusos que llegan a mismas conclusiones, en el caso de José Ramón, a través de las ideas de Gustavo Bueno, y por otro lado, las ideas de la geopolítica que yo conocí y que traduje del ruso, de Alexander Dugin al español, y de ver cómo hay una convergencia de pensamiento y que desde luego es un fundamento inicial con el que presentar, con el que dar pie al mismo ponente de hoy, y de ver cómo hay diferentes enfoques que llevan a unas mismas conclusiones, una misma doble utilidad, y que desde luego, como siempre digo, está muy bien conocer autores de otros países, pero también hay que conocer a nuestros autores, nuestro pensamiento, y como también siempre dijo el genial, y dice el genial Alberto Buela, pensar con cabeza propia. Y así que en eso estamos. Profesor Bravo, José Ramón Bravo, tiene usted la palabra para esta conferencia número 38. Adelante. Gracias de nuevo a todos y es un placer estar aquí. Yo no quiero excederme con el tiempo por las horas que son y porque hay varias diapositivas y varios temas de los que quiero hablar que pueden extenderse mucho, pero intentaré ser lo más preciso posible, ¿no? La idea es pasar unas diapositivas que, bueno, en una edición anterior pudieron ver a lo mejor algunos de los que hoy van a seguir este vídeo, esta presentación. Y después, como una segunda parte, dijéramos, pues poder compartir con ustedes una conferencia, una presentación que hice en San Petersburgo hace literalmente pocas semanas, del 4 al 6 de octubre, que viajé a Rusia, estuve en San Petersburgo y, bueno, pues participé en un foro internacional Rusia y Iberoamérica, y donde tuve la ocasión de hablar sobre las perspectivas de una alianza ibero-rusa, ¿no?, en un mundo de bloques. Como no se trataba de una conferencia magistral, este tipo de conferencias no se graban ni se suben en red. Entonces, pues bueno, gracias a esta presentación, pues espero que pueda publicarse, e incluso si hay alguien que está interesado en estos materiales, pues de manera privada o a través de Carlos o de la Fundación Gustavo Bueno, pues puede solicitármelo y yo con mucho gusto pues lo puedo compartir, ¿no? No sé si puedo compartir directamente las diapositivas desde donde estoy. Voy a intentarlo. Sí, creo que está bien. Perfectamente. Muy bien. Bueno, esta es la portada del libro en el que baso la teoría política que he desarrollado durante los últimos años. Como ven, se titula Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI y se subtitula Ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Está publicado por la editorial Pentalfa de Oviedo y se lanzó por primera vez en abril del 2022, es decir, hacía muy poco tiempo pues desde que comenzó el conflicto bélico. Bueno, entonces era la operación militar, la intervención rusa en Ucrania, y aunque el libro no se hizo por este motivo, porque ya estaba terminada la edición y estaba en revisión justo cuando se produjo, dijéramos, la intervención de Rusia, pues es un libro que, debido al tipo de sistema y de categorías y de términos que utiliza y la perspectiva y el enfoque que tiene, en gran parte sirve para explicar por qué sucedió este conflicto, por qué todavía estamos en él, y de alguna manera quiere ser una respuesta actualizada a los grandes problemas geopolíticos del mundo actual, ¿no? Bueno, voy a pasar. Espero que se pueda ver la siguiente diapositiva. Sí, me parece que se puede ver, si no me equivoco. Bueno, aquí tenemos simplemente, a efectos ilustrativos, un mapa político del
los inicios de la Edad Moderna y donde pueden verse dos grandes masas, una en color verde en Eurasia, que es justamente el Imperio Ruso en aquel momento, y otra en color anaranjado, sobre todo en América, que es donde está la mayor parte, que era la monarquía hispánica, ¿no? Y que es un poco el inicio de dos grandes civilizaciones que parten de Europa, pero que en direcciones opuestas se expanden continentalmente a partir de la misma época, del siglo XVI, y que van a conformar pues dos civilizaciones que van a ser clave en el mundo a partir de entonces, ¿no? A esto nos referimos como las Españas y las Rusias, porque son términos que solamente en el caso hispánico, hispano-latino, y en el caso ruso, ruso-bizantino, se utilizan en plural, ¿no? Para expresar no solamente el carácter unitario de los dos imperios o de las dos civilizaciones, sino también la pluralidad, ¿no? que incorporan cada una de ellas. Bien, en esta diapositiva podemos ver las distintas fases de expansión del Imperio ruso que, al igual que ocurre en el caso hispánico, pues tiene una expansión territorial continental de forma contigua. Esto ocurre con la monarquía hispánica, sobre todo en América, ¿no? Una vez que se llega a tierra firme. Y a diferencia de otros imperios que están basados en emporios comerciales y demás, pues aquí lo que se produce es una incorporación de los territorios a la matriz, por así decirlo, y una expansión del Estado y de las instituciones a todo el territorio y la conformación de un modelo civilizatorio en el conjunto del territorio, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos la conexión histórica que hay entre el mundo hispánico y el mundo ruso justamente a partir del Imperio Bizantino. Esto es de mediados del siglo VI, en la época de Justiniano. Y, bueno, pues vemos que en España, en la parte inferior, hay una provincia que llamaron justamente España, ¿no? Como España, pero sin la E, que pertenecía al Imperio Bizantino. Y esta parte pequeña, que entonces era parte del Imperio Bizantino, romano, vamos, luego fue del Imperio Otomano y finalmente pasaría a ser parte de Rusia, pero vemos cómo estos dos extremos, por así decirlo, pues a través de la cultura bizantina, pues llegaron a encontrarse históricamente. En la imagen que vamos a ver a continuación aparece un mapa de Europa con las tres grandes ramas del cristianismo. La religión y la teología tienen mucha importancia en el libro y en la teoría política que desarrollamos, porque una de las grandes dimensiones del poder político es justamente la dimensión ideológico-moral y las grandes civilizaciones se basan justamente en la expansión de los grandes sistemas religiosos, ¿no? Bueno, pues vemos cómo la península ibérica, Francia, Italia y gran parte de Europa Central e Irlanda pues están en la parte católica. Los países escandinavos, Gran Bretaña y Alemania, pues fundamentalmente es el mundo protestante, y también Islandia, y luego pues Rusia y Europa del este, Europa oriental, pues sería la rama, digamos, ortodoxa bizantina. En esta imagen se pueden ver efectivamente a nivel ya mundial lo que serían las grandes civilizaciones identificadas justamente con generalmente sistemas grandes sistemas religiosos, ¿no? Entonces, pues vemos que en este color rosado aparece lo que sería la civilización ruso-bizantina, ruso-ortodoxa, y en color morado, más oscuro, lo que sería la civilización católica o el mundo católico al que pertenece el mundo hispánico, ¿no? Mayoritariamente, claro, porque luego hay minorías de otro tipo. Esta es la gran masa euroasiática, donde está Rusia, pero también Europa, que es una península de Eurasia, y donde estaría España. Incluso aparece aquí Filipinas, que es también pues, parte del mundo hispánico en cierta manera, aunque ya no habla español. Y que, bueno, pues según muchos analistas, en el futuro va a ser de algún modo el centro del mundo porque pues no deja de ser la mayor masa territorial, poblacional y de recursos naturales del mundo, ¿no? Y ya cada vez está ganando más protagonismo en la geopolítica mundial. Bueno, aquí simplemente mostramos de la Constitución Española de 1812, la primera constitución de la época constitucionalista, cómo al hablar del territorio nacional, de la monarquía, habla del territorio de las Españas, utiliza el plural y no solamente se refiere a los antiguos reinos de la península, sino también a los reinos americanos, a Filipinas y a otras islas, ¿no? Es decir, es
el conjunto de la monarquía hispánica lo que se considera el territorio nacional, y esta forma de concebir, digamos, a todos los pueblos que forman parte de la monarquía es radicalmente distinta a la que se podría encontrar, por ejemplo, en un imperio como el británico, el francés, que son imperios propiamente de la época liberal y que aplican un estatuto totalmente diferente a lo que se llamaría la metrópoli y los territorios ultramarinos, ¿no? Bueno, esto es un cuadro tomado de Gustavo Bueno, que aparece en el libro, Procesos de fragmentación y federalización en un hipotético escenario futuro de evolución de los estados. Es decir, que básicamente se podrían dar dos tipos de direcciones. Una de mayor fragmentación, lo cual llevaría a una multiplicación de estados, es decir, continuaría un orden internacional solo que con más estados, o bien esa fragmentación en el extremo podría producir incluso la desaparición de los estados y producirse algún tipo de orden apolítico o aestatal, es decir, sin estados tal como los conocemos hoy. Por otro lado, los procesos de federalización serían más bien lo contrario, es decir, procesos de unión o de agrupación de estados que en el extremo podrían dar lugar a un estado mundial, que sería el orden cosmopolita, ¿no? La cosmópolis de los antiguos, y que de algún modo pues cancelaría la política porque ya no habría ningún estado con el que se tendría frontera, o bien grandes agrupaciones de estados que, bueno, pues serían de algún modo lo mismo que el orden actual, solo que con estados mayores, ¿no? Que serían resultado de la fusión, por así decir, de estados anteriores. Bueno, aquí aparecen 3 reglas que llamamos reglas básicas de politicidad interétnica imperial. Entonces, esto es un poco largo de explicar, pero por abreviar, como se ve aquí en este esquema, la norma o la regla latino-católica es la regla del mestizaje, la eslavo ortodoxa es lo que llamamos la de la convivencia, porque hay un límite en la religión. Ya sabemos que en el Imperio ruso, e incluso en la Federación Rusa actual, no se consiguió la integralidad religiosa, como sí se consiguió en la monarquía hispánica, y por lo tanto, pues una parte de la población que incorporó el imperio es musulmana o de otras religiones. Entonces, la religión marca el límite para el total mestizaje, ¿no? En el mundo germano protestante, pues la regla que se aplica sería la de la segregación, como hemos visto en ejemplos, por ejemplo, como se vio en Sudáfrica, en Estados Unidos en determinados momentos de la historia, en la política practicada en Australia, contra los aborígenes y demás. Aquí vemos, de nuevo, por explicarlo rápidamente, una esquematización de lo que serían 2 grandes órdenes políticos y morales de la época moderno-contemporánea, el que llamamos católico, que en realidad abarca no solamente el mundo católico romano, católico latino, que sería el hispánico como tal, sino también el mundo ortodoxo, puesto que la ortodoxia es también catolicismo, solo que es catolicismo bizantino o oriental, ¿no? Y, por otro lado, el mundo protestante, esto se refiere sobre todo a cómo se ha materializado en la historia real, en los grandes imperios sobre todo, pues estos distintos tipos de órdenes. Aquí hay que decir que no hay que verlo de manera tampoco rígida y estricta, puesto que hay, digamos, vasos comunicantes entre los dos, pero sí que de alguna forma esquemáticamente nos muestran grandes diferencias de base que se dan en los tipos de normas morales, políticas, sociales, jurídicas, etcétera, que se dan entre el orden que llamamos católico, que sería el del antiguo régimen, antes de la aparición de los estados liberales desde el siglo XIX, del cual somos producto, ¿no? Después de la desintegración del imperio hispánico, todos los pueblos hispánicos actuales, ¿no? Y, por otro lado, el orden protestante, que llamamos liberal colonial, que es confederativo, y el católico, que llamamos civil e imperial, que sería federativo, ¿no? Porque sería efectivamente la incorporación de los distintos reinos y territorios como cuerpos unidos a un mismo estado, digamos, imperial o monárquico. Esto es lo que llamamos las teologías imperiales, un concepto muy importante en el libro. Es una de las 3 grandes dimensiones del poder político y, de nuevo, pues aquí tenemos el orden romano-bizantino, el orden anglo-germánico y cómo se han concretado en la época moderno-contemporánea en los grandes imperios que realmente han existido, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la columna donde aparece la teología ortodoxa correspondería lógicamente a Rusia, al imperio ruso, la columna católica pues al imperio hispánico, a la monarquía católica, y estas 2 columnas, la marxista y la liberal, corresponderían al orden protestante porque en realidad parten de principios morales que son de inspiración
protestante, aunque el marxismo, pues por implantación también se aplicó, como sabemos, en la URSS. De hecho, fue el principal estado marxista del mundo oficialmente, y también en algunos estados hispanos, aunque sea a nivel de partido, bueno, como ocurrió en Cuba y demás. Y la columna, digamos, liberal, pues que correspondería más a lo que serían el orden anglosajón típico, todavía vigente, actual, y que de hecho hoy por hoy es el dominante y el más extendido en el mundo, ¿no? Bueno, esto es una categorización que hicimos que a muchos puede quizá escandalizar o sorprender, sobre lo que entendemos que es la soberanía material frente a lo que sería una soberanía meramente formal o muy limitada en la realidad objetiva de las relaciones internacionales, de tal forma que hemos utilizado o hemos partido de dos criterios. Por un lado, la posesión del arma nuclear como capacidad disuasoria que no tienen los estados que no disponen de esa arma, y por otro lado la posesión, la emisión de una moneda internacional, una divisa internacional de reserva. Entonces, partiendo de esos dos criterios, solo los estados, estos tres estados que aparecen aquí, Estados Unidos, Gran Bretaña y China, serían estados soberanos plenamente en sentido imperial, puesto que disponen de ambos instrumentos. Y estos cuasi soberanos disponen al menos de uno de ellos, ¿no? Japón, Canadá, Australia, Alemania puede, los países que aparecen entre corchetes pueden incluirse en más de una categoría, ¿no? Según podamos matizar. Pero Japón, Canadá y Australia, pues bueno, dispondrían de una moneda de reserva, efectivamente, una divisa internacional, pero en cambio no tienen, al menos oficialmente, el arma nuclear. En el caso de Rusia y Francia ocurre lo contrario. Y bueno, los demás pues se van graduando, dijéramos, cada vez de más a menos, hasta llegar a la columna, al nivel 3, subnivel 6, que, bueno, de una forma un poco quizá extrema los hemos llamado pseudoestados, que es realmente la mayor parte del mundo, porque son estados que en realidad tienen muy limitada su soberanía efectiva, por lo menos en el mundo actual, tal como este funciona en la actualidad, ¿no? Bueno, y esto también, siguiendo a Gustavo Bueno, esta es la última diapositiva de la primera parte de esta presentación. Hay dos tipos de unidades que Gustavo Bueno, el filósofo Gustavo Bueno, en cuyo sistema nos basamos para elaborar la teoría política, contempla. Por un lado, lo que llama nacionalista y el que llama internacionalista, ¿no? Bueno, sin entrar en especificaciones muy técnicas de accidental o esencial, pues desde un punto de vista, digamos, de una unidad de base nacionalista, pues se podría subdividir en continentalista y en lo que hemos llamado, esto es un término nuestro, no de Gustavo Bueno, ecumenista, ¿no? Que sería aplicable al caso hispano o al ruso eslavista. El continentalista es exclusivamente geográfico, pues sería pues, como cuando hoy se habla de América Latina, por ejemplo, o incluso de Europa, la Unión Europea, es decir, puramente continental, sin tener en cuenta ningún otro tipo de criterio lingüístico, histórico, cultural, etcétera. El ecumenista se basaría propiamente en realidades culturales e históricas que van más allá de un continente por el simple hecho geográfico. Y luego la internacionalista, que por un lado sería la versión occidentalista, muy, digamos, que gravita mucho en torno al mundo anglosajón, sobre todo anglo-occidental, y la pancontinentalista, pues que sería un poco el ejemplo panamericanista, por ejemplo, en América, ¿no? Es decir, de incluir a todos los países de un continente al margen de que entre ellos haya diferencias muchas veces insalvables, como sabemos. Bueno, y aquí acabaría esta presentación. No sé si se puede compartir la siguiente porque yo no la tengo aquí, pero bueno, podemos... No hay problema, ahora mismo me encargo. Fenomenal. No se preocupe, profesor Bravo. La siguiente que vamos a ver, quiero compartirla con ustedes, como dije antes, porque no se pudo grabar, no se pudo, dijéramos, pues subir en red. Y es una presentación un poco resumida, pero básicamente es la mayor parte de una presentación que hicimos en el 6º Foro Internacional Rusia Iberoamérica en el Mundo Turbulento, Historia y Perspectivas. Yo participé, junto con una colega también española, en una sección titulada España y Portugal en el contexto de un orden mundial cambiante. Esto fue en San Petersburgo, el 6 de octubre de este mismo año. Y bueno, pues puesto que ya la tenemos aquí, yo voy a ir pasando las diapositivas por mi propio lado porque hay un poco de texto, entonces para ir un poco más ágilmente. Profesor, ¿no? Discúlpeme, cuando usted decida cambiar de diapositiva simplemente nos lo hace saber, adelante. Estupendo, sí, pues si podemos pasar la primera diapositiva. Allí.
Muy bien. Bueno, hay 5 bloques. Este primero se titula, de forma un poco retórica, Nuevo orden mundial, ¿qué orden? ¿No? Bueno, el orden mundial efectivamente parece que se está abriendo de una manera diferente hoy en día, pero también decimos que hay la posibilidad de que se forme un sistema bipolar con 2 potencias hegemónicas que serían Estados Unidos y China, ¿no? Una curiosidad o una nota que se puede hacer aquí es que en un mundo multipolar en realidad no puede haber orden mundial. Es decir, o hay orden mundial o hay un orden multipolar, porque por definición solamente puede haber 2 polos. Entonces, por eso decíamos que es posible que ese multipolarismo en realidad acabe siendo, es una posibilidad, un bipolarismo entre China y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí queremos resaltar también que después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional hay 3 grandes hechos, 3 hechos muy trascendentales, que es por un lado la independencia de las antiguas colonias, de los imperios sobre todo colonial capitalistas, británico, francés y otros, la implantación en muchos países llamados entonces subdesarrollados de políticas desarrollistas entre la década 1950 hasta 1980, por ejemplo en México, Argentina y otros países, y un crecimiento demográfico en el mundo, ese mundo excolonial sin precedentes en la historia. Y esto ha alterado por completo las relaciones de fuerza entre Estados. Esto es algo en lo que a veces no se insiste demasiado, pero tiene una importancia de primerísimo orden, ¿no? Es decir, gran parte de la explicación de por qué hoy en día países antes considerados de segundo o tercer orden y que no tenían mucho peso, mucho protagonismo en el mundo, viene precisamente de que se han reconfigurado las relaciones de fuerza también y sobre todo en base a la demografía. La geoeconomía en el mundo actual, como siempre ha sido, se subordina a la geopolítica, no al revés. Y finalmente, bueno, en este apartado nosotros comentamos que la capacidad objetiva de ejercer poder imperial es lo que en realidad determinará el orden o los órdenes del futuro y no tanto las ideologías, los programas o los sistemas. Si podemos pasar de diapositiva. Sí, cómo no, un momentito. Ajá. A ver. Voy a dejar de compartir un momentito, por favor. Creo que se hizo. Sino que tenemos. Ajá, ahora sí. Es la diapositiva 3, ¿verdad, profesor? Sí, correcto. Uh-huh. Ahora vamos. Controles. No sé si ya se puede visualizar. No, creo que se vio una... Ahora sí, efectivamente. Bueno, aquí hablamos de que hay 2 enormes bloques y decimos entre signos de interrogación si son invisibles, ¿no? Lógicamente nos referimos al bloque ruso, ruso-bizantino o de habla rusa, en un sentido amplio, no solamente la Federación de Rusia, y también el bloque hispánico o ibérico, porque en el caso de esta presentación iba más enfocada al mundo ibérico, por lo tanto también incluye el mundo de habla portuguesa, ¿no? Brasil, Portugal, los países africanos de habla portuguesa, por ejemplo. Entonces, nosotros defendemos que los pueblos de civilización ibero-latina, como los llamamos, y ruso-bizantina, están divididos en diversos estados y ya no poseen unidad jurídico-política en un mundo precisamente que es de bloques, ¿no? Bueno, hay diversas teorías internacionales, como las de Huntington, Toynbee, etcétera, que fundamentan la división del mundo en grandes civilizaciones y que coinciden, como decíamos antes, con los grandes espacios geoculturales de grandes imperios que se asentaban precisamente en distintos órdenes morales y religiosos. Bueno, como curiosidad cultural o también, digamos, geográfica, pues hay que decir que los países iberoamericanos y rusohablantes en conjunto representan la 7ª parte de la población mundial, un 30%, casi un tercio de la superficie emergida y la 6ª parte del PIB mundial medido a paridad de poder adquisitivo. A nivel cultural, por ejemplo, el español es conocido aproximadamente por 590 millones de personas, el portugués y el ruso cada uno por 270 millones, es decir, que el 15%, casi la 6ª parte del mundo, habla una de estas 3 lenguas. A pesar de estas magnitudes, los iberoamericanos y los, como llaman en ruso, россияне, o sea, los rusos en sentido amplio, no solamente los rusos étnicos, están subordinados a la hegemonía de otras superpotencias.
En este conjunto de bloques, en estos dos bloques, la Federación Rusa y Brasil son los únicos estados de dimensiones continentales, pero aunque Rusia es una gran potencia militar y territorial, su peso relativo es, como sabemos, bastante inferior al que tuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y cuando puedas, Carlos, puedes pasar. Sí, prosiga, profesor. Sí. Bueno, en la siguiente, en esta diapositiva, perdón, podemos ver gráficamente la extensión en el mapa del espacio cultural y lingüístico, sobre todo ibérico, es decir, de habla española o castellana y portuguesa, ¿no? Los países donde es primera lengua, segunda o tercera. Y como vemos, pues ocupa una parte muy importante del mundo. Casi la mitad del mundo habla alguna de estas dos lenguas en alguna medida, ¿no? Y hemos querido resaltarlo visualmente de alguna forma para que, aunque ya sabemos que lo conocen, pero que nuestros colegas rusos, sobre todo cuando vean esto, pues sean conscientes de la importancia y el peso incluso estratégico que puede tener eventualmente un acercamiento a este bloque ibérico, ¿no? O hispano-latino por parte rusa o ruso-bizantina. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, los iberoamericanos y, como decía antes, los россияне, ¿no? Los rusos en sentido amplio, porque es que en español no hay una palabra para traducir esto. En ruso hay dos términos para hablar de ruso en sentido administrativo, nacional, ¿no? Que sería российский, por ejemplo, y россиян, que sería el ruso en un sentido amplio. Sería un poco el equivalente a español e hispano, ¿no? En el mundo hispánico o en el mundo hispano-latino. Bueno, aquí hablamos de que estos pueblos son el producto de la expansión de anteriores imperios cristianos continentales y que siempre fueron vistos por el mundo occidental moderno, ilustrado, como pueblos periféricos, ¿no? Es la visión de Europa como el centro del mundo. Hoy, pues, sería un poco el mundo angloatlantista o angloeuropeo, y el resto del mundo, sobre todo Rusia y el mundo hispanoamericano, pues serían un poco la periferia, un poco el mundo que está fuera, ¿no? Hay un filósofo mexicano, Leopoldo Cea, que en un ensayo que publicó hace ya muchas décadas hablaba precisamente de que estos pueblos eran vistos como bárbaros, ¿no? Precisamente por el ideal ilustrado, europeo, un poco que siempre se ha visto como supremacista frente a los rusos, dijéramos, a los hispanos. El mundo, aquí hemos también querido destacar que el mundo iberoamericano tiene una dimensión también indiana, que es muy importante, así como el mundo ruso tiene una dimensión asiática. Y esto es algo que un componente esencial que falta, que está ausente, lógicamente, en los pueblos europeos, que no tienen esa trascendencia fuera de la propia Europa, más que como colonias o asentamientos, puertos de cabotaje, asentamientos puramente comerciales y nada más, ¿no? Los hispanos y los rusos fueron objeto, esto es importante también y es un tema de mucha actualidad, sobre todo en España, ¿no? Actualmente, fueron objeto de una propaganda leyenda negrista, es la famosa leyenda negra, que aún pervive y se expresa en forma de hispanofobia. La hispanofobia incluso está muy viva, como sabemos, en la propia Hispanoamérica y en España, en España también. Y la rusofobia, de nuevo, no solamente en el mundo, por ejemplo, anglosajón o en la Europa occidental de hoy, sino en la propia Rusia ha habido históricamente, pues, como sabemos, corrientes que podemos llamar rusófobas, ¿no? Hoy se encuentran ambos pueblos, ambos bloques, en una encrucijada que decimos que es histórica por el peligro de desintegración político-moral debido a una dominación imperial liberal anglosajona, ¿no? Que es prácticamente planetaria. Aquí destacamos también un concepto que traducimos como guerra civilismo, tomado de un término clásico culto griego que es estasis, ¿no? De Platón, que ilustra la importancia de la ideología o la teología, y que este concepto guerra civilista, que nosotros relacionamos también con el liberalismo y con el individualismo, y que tiende a disgregar, a fragmentar en distintos grupos a las sociedades que antes estuvieron, que fueron unitarias, ¿no? Como el mundo hispánico o el mundo ruso, pues en las circunstancias propicias y canalizado por las fuerzas apropiadas, pues tiene el potencial de destruir la sociedad política, ¿no? Porque además la totalización económica moderna y las comunicaciones de masas de hoy, pues disminuyen la capacidad de resistencia ibero-rusa frente al mundo angloatlantista o ante China, porque hace siglos, pues solamente una parte pequeña de la población, por ejemplo, podía tener acceso o leer la propaganda. Hoy en día todo el mundo, pues, o casi todo el mundo tiene acceso a Internet, y por lo tanto la capacidad de disgregar a las sociedades, ¿no? A través de los grandes medios de comunicación o las grandes agencias de información, pues es mucho mayor.
Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, que es un cuadro. Allá vamos. Sí, un cuadro que vamos a ver, sí, lo tenemos aquí, que de nuevo está inspirado en Gustavo Bueno, sobre todo la primera columna, esto que llama Bueno las capas del Estado, ¿no? Son como las tres grandes dimensiones del poder político. Bueno lo llama la capa conjuntiva, la capa basal y la capa cortical. Rápidamente, la capa conjuntiva se refiere sobre todo a la ideología y las instituciones, ¿no?, conectivas entre los grupos e individuos del Estado. La capa basal se refiere a los recursos, al sistema productivo y económico. Y la capa cortical se refiere sobre todo a las fronteras, al territorio, incluso a la diplomacia o a la propia institución de la guerra. Son un poco las relaciones más externas, ¿no? En la segunda columna, bueno, pues nosotros hemos traducido, por así decir, las capas a potencias, ¿no? La conjuntiva sería ideológica, teológica, moral. La basal sería económico, financiero, monetaria, y la cortical sería sobre todo la militar. Y luego las tres restantes columnas se refieren a mecanismos de difusión política en cada una de las dimensiones del poder del Estado, del poder político, los instrumentos imperiales que sobre todo utiliza el angloimperio en cada una de estas dimensiones y los efectos que tiene en los estados dominados, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la dimensión militar, pues a través de un mecanismo de difusión política como es la coacción directa, vemos que entre los instrumentos que se utilizan estarían la OTAN, el arma nuclear, las bases militares, y los efectos que producirían en los estados dominados o subordinados pues serían la erosión de las capacidades defensivas u ofensivas de esos estados. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que se habla de la anglobalización, ¿no? En vez de globalización, la anglobalización del mundo, porque en realidad se habla mucho de globalización, pero pocas veces se destaca que esto parte de una matriz cultural, moral, jurídica, económica, etcétera, específica. No es que todo el mundo se haya puesto de acuerdo pues en compartir un idioma, en compartir unas instituciones, sino que es un Estado imperial como es Estados Unidos el que ha globalizado el mundo y, por lo tanto, es una globalización en clave anglosajona, claramente. Hay un economista ruso que es Sergei Glassiev, ¿no?, muy conocido, sobre todo hoy en día se habla bastante de él, incluso ya en medios españoles como Negocios TV, que menciona en un libro reciente que la dominación global de Estados Unidos se apoya en una combinación de superioridad tecnológica, económica, financiera, militar y política, y es evidente que Estados Unidos busca enfrentar a Europa con Rusia, ¿no?, como antes hizo el Imperio Británico. Este autor, Glassiev, también conceptualiza a la Unión Europea como un imperio burocrático que ha formado su propio espacio económico bajo control de Estados Unidos, ¿no? Nosotros también definimos el sistema anglosajón actual como una confederación imperial de facto porque mantenemos que Gran Bretaña sigue siendo en gran parte un Estado imperial, solo que, bueno, de alguna forma en conjunción con Estados Unidos, y por lo tanto no hay que olvidar el papel y el peso que todavía tiene la diplomacia y la política internacional británica en el sistema actual, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que la continuación en un momento dado de la guerra en Ucrania y la oposición a que se llegara a algún tipo de acuerdo o de conversación entre Rusia y Ucrania, pues bueno, vino sobre todo de Gran Bretaña, casi más que de Estados Unidos, ¿no? Aquí también mencionamos a un autor francés que es Raymond Aron, ¿no?, que escribió un libro que aparece, bueno, en francés era Paix et guerre entre les nations, Paz y guerra entre las naciones, que señala que el pacifismo anglosajón es una forma en realidad del pacifismo imperialista del imperio universal. Nosotros conceptos como pacifismo, libertad, democracia, etcétera, de alguna forma los desmontamos o desmitificamos en este libro desde un punto de vista materialista y desde el realismo político, ¿no?, porque muchas veces, por no decir casi siempre, se utilizan de manera ideológica o idealizante y sin referencia a unas realidades objetivas concretas. Y también hay que señalar que los grandes cambios geopolíticos actuales, con todo lo que llevamos dicho, representan, sin embargo, una oportunidad para nuevas alineaciones de fuerzas en el mundo. Y esto tiene mucha importancia para dos bloques, dos civilizaciones como la Rusia y la hispánica, precisamente por el peso y la dimensión que tienen en el mundo, ¿no?, como conjunto. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, que, como vamos a ver, pues ya se refiere a lo que sería el sistema de alianzas, ¿no?
Bueno, las alianzas se forman entre estados, no se pueden formar alianzas entre bloques que ni siquiera están unidos políticamente. Nosotros partimos de una gran pregunta, ¿no? Que es si una alianza eventual entre los países iberoamericanos y los rusohablantes o postsoviéticos, que entendemos que son mutuamente complementarios por distintos motivos, podría ser la opción más racional para sobrevivir e influir en un mundo de bloques. Es decir, no es idealismo, ni es ideología o ideologismo, sino que es puro, sería, por así decir, puro realismo político, pura racionalidad política, ¿no? Sería, por así decir, lo que más les convendría, si no quieren ser de alguna forma absorbidos de un modo u otro por la órbita, por ejemplo, china o, sobre todo, estadounidense. Hay un autor español que se llama Joan Garcés, que fue asesor del gobierno de Salvador Allende en Chile muchos años, al que he conocido, por cierto, en Madrid hace poco, que escribió en un libro dedicado a los españoles y a los iberoamericanos, ¿no? Y a sus problemas contemporáneos, que el enemigo común es un factor de primer orden respecto a la unión o a la alianza, y dijo literalmente que los pueblos con intereses equivalentes son aliados naturales, ¿no? Son aliados naturales. Entonces, en una dinámica bipolar entre Estados Unidos y China, la necesidad política obliga a un realineamiento estratégico distinto, diferente al de cualquiera de estos países con Rusia, para evitar la desaparición de esta última. Porque Rusia, como decíamos antes, es una gran potencia militar, es una gran potencia territorial, pero tiene también muchos problemas y potenciales debilidades, como por ejemplo su demografía o el hecho de que necesita realmente una fase muy larga de reindustrialización si quiere ponerse al nivel, o una fase muy intensa, digamos, de reindustrialización si quiere ponerse realmente al nivel de China o de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, destacamos que la común identidad moral cristiana, en un sentido, aunque solo sea cultural, aunque haya mucha gente también atea o de otras religiones, pero está claro que lo que vertebra a estos dos bloques es históricamente la identidad cristiana, de iberoamericanos y de rusos, convierte las potenciales relaciones de alianza mutua en una opción más racional de supervivencia, como decíamos, ¿no? Y además, y esto es importante, en su relación histórica, los pueblos ibéricos y Rusia nunca llegaron a ser realmente antagónicos, ¿no? Nunca llegaron a estar enfrentados como si pues lo han estado, por ejemplo, con ingleses, con franceses, etcétera. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es un gráfico en el que vamos a ver lo que llamamos los tres principios de las relaciones interpolíticas. Interpolíticas quiere decir internacionales o entre los estados, ¿no? Lo hemos coloreado para hacerlo gráficamente más claro. Bueno, no podemos entrar en detalle porque esto se desarrolla en el libro y es un poco técnico y largo de explicar, pero básicamente habría tres tipos de principios o de relaciones que se establecen entre los estados, ¿no? El principio fundamental es el que llamamos polemismo, que aparece aquí en rojo, ¿no? Que es una relación, una línea inversa negativa porque los estados buscan su permanencia y, en última instancia, su expansión. Y, por lo tanto, aunque solo sea de manera potencial, siempre están en una lucha o un conflicto entre ellos. De hecho, la propia diplomacia es una forma de tratar de evitar la guerra, pero, bueno, es una manera de defender los propios intereses, digamos, antes de recurrir a otro tipo de soluciones más extremas. Junto a este principio también se puede dar un principio de pactismo, es decir, de alianza, que siempre es circunstancial, siempre es interesada y siempre es contingente, pero puede ser permanente en función de los intereses que estén operando. Y luego un principio de pacifismo que, en contra de lo que pudiera parecer, no se utiliza aquí en sentido idealista, sino que pacifismo realmente se relaciona con el principio de hegemonía. Es decir, es un principio que se relaciona en nuestra época, por ejemplo, con la llamada Pax Americana, americano en este sentido referido a Estados Unidos, ¿no? Es decir, la paz es siempre la paz del vencedor. Por eso, en el conflicto de Ucrania, a los Estados Unidos y a sus aliados no les interesa la paz ganando Rusia, y por eso han querido continuar la guerra. Es decir, cuando ellos dominaban el mundo y el resto o la mayor parte del mundo, incluida la propia Rusia, de algún modo estaban supeditados a Estados Unidos, entonces pues había un gran fomento de la paz y se hablaba mucho del pacifismo y, bueno, pues al menos teóricamente, ¿no? e ideológicamente, pues fomentaban el pacifismo. Desde el momento en que esa paz puede ser en clave de otra potencia, esto ya no les interesa y han sido los primeros en precipitarse a continuar la guerra e incluso, bueno, pues enviar armas y decir que no les interesa
directamente pues ningún tipo de negociación de paz, ¿no? Aquí este es un ejemplo claro y directo de nuestros días. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que ya estamos a punto de acabar la presentación. Perdón, donde queremos destacar tres aspectos importantes a nuestro entender en las relaciones iberoamericanas y también la posición de España y Portugal, porque de alguna forma España y Portugal, al menos desde nuestro punto de vista, están como atrapadas en la Unión Europea y en el mundo atlantista, ¿no? En esa especie de imperio, digamos, informal pero efectivo, que es el mundo atlantista y la OTAN sobre todo, ¿no? Porque la posición y la independencia actuales de España y Portugal pues están comprometidas justamente por su pertenencia a la alianza euroatlantista, ¿no? Y esto pues añade un factor de criticidad en las relaciones que tendrán que ser mucho más fluidas de España y Portugal con los países donde se hablan sus lenguas y, bueno, que con los que históricamente estuvieron incluso unidos políticamente, ¿no? Que están sobre todo en América. La propuesta de lo que llamamos nosotros una ecúmene católica, romano ortodoxa en este caso, al menos potencialmente, hipotéticamente, puede ser una gran fuerza de resistencia frente al liberal protestantismo anglosajón, pero encuentra un formidable obstáculo en lo que se conoce como la protestantización del Vaticano. Precisamente por la imperialización anglosajona, el propio Vaticano, la propia Iglesia, desde hace ya bastantes décadas, pues sufre este proceso de alguna forma, subordinación al orden moral, político, etcétera, anglo-protestante, podemos decir, ¿no? O anglo-germano-protestante. Un aspecto importante de las relaciones entre nuestros países, pero sobre todo con un enfoque en América, es que Rusia y la mayoría de países iberoamericanos tienen pues un enfoque más pragmático. Y esto está tomado de una cita de una autora, una politóloga que escribe en España, que se llama Mila Milosevic, que dice textualmente que tiene una concepción restringida estos países de la soberanía, mucho más parecida entre sí, es decir, Rusia y los países iberoamericanos, respecto a las posiciones más intervencionistas de las potencias tradicionales, ¿no? Pues, por ejemplo, de Europa occidental y Estados Unidos. Y muestran un común afán por contrapesar el poder estadounidense y, además, los rusos y los iberoamericanos se prestan apoyo diplomático y político en el marco de las organizaciones internacionales ante posibles sanciones de Estados Unidos o de la ONU, o de la OTAN, perdón. El compromiso diplomático de Rusia en Iberoamérica parece prevalecer sobre sus intereses militares o comerciales. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es, de alguna forma, las conclusiones, esto está en español y en ruso, de esta presentación. Y que, pues como vemos aquí, es que por un lado la capacidad objetiva de ejercer poder imperial es lo que determinará el orden del futuro. Los pueblos iberolatinos y ruso-bizantinos están políticamente divididos, es un factor de debilidad. Hoy se encuentran en peligro de desintegración debido a la dominación anglosajona. No hace falta entrar en cuestiones de separatismo, en fin, las cuestiones de instituciones tradicionales como la familia, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues convenientemente desde instancias anglosajonas pues se ataca precisamente para desintegrar a esas sociedades. Los cambios geopolíticos actuales son una oportunidad para nuevas alineaciones, es decir, hay muchos riesgos y peligros, pero al mismo tiempo también una oportunidad, al menos en teoría. Y finalmente, el principio de alianza, ¿no? Una alianza entre países iberoamericanos y postsoviéticos que entendemos son complementarios, sería la opción más racional para sobrevivir e influir en un mundo de bloques. Y si no me equivoco, pues con esto se habría acabado la presentación, porque la siguiente diapositiva simplemente es de agradecimiento. Así que nada, pues aquí podríamos dejar la presentación y no sé si hay espacio o tiempo para alguna pregunta o comentario ahora o en alguna ocasión. En cualquier caso, estoy a disposición. Muchas gracias, profesor José Ramón Bravo, por esta exposición magistral realmente y obviamente sumamente sintética, dado que el profesor Bravo es un reconocido, un destacado intelectual, investigador de las analogías civilizatorias entre el mundo ruso, la civilización ruso-bizantina, como ya bien mencionaba, y el mundo hispano en general, ¿verdad? El hispano-latino, como bien ha denominado esta exposición,
que lógicamente no es algo que normalmente se preste para investigar o cualquier X de tal o cual país esté interesado en indagar. Sin embargo, es el mérito del profesor Bravo de preocuparse por estos temas tan poco estudiados, ¿no? Realmente, y en pleno siglo XXI, en pleno 2023, traer, eh, vamos a decirlo de una forma más para que se entienda, traer a la vida conceptos, criterios, ¿no? Que en alguna vez se pretendieron fulminados por la historia. La categoría de imperio, por supuesto, ¿no? La categoría de imperio que no goza de muy buena reputación dentro de los claustros académicos convencionales, oficiales, hegemonizados por la academia en general anglosajona, donde prácticamente imperio es sinónimo de, por decirlo menos, algo que es malo, ¿no? Que no viene al caso, que es una cuestión del pasado y que poco o nada tiene que ver con la armonía, entre comillas, ¿no? Internacional del siglo XXI. Bueno, antes de yo intervenir con una pregunta, quisiera dar la palabra al doctor Manuel Espinosa. Sí, gracias Carlos, y felicito al maestro profesor Bravo por la disertación. Estoy un poco afónico porque he estado un poco acatarrado, pido disculpas. ¿Qué se requiere para, vamos a decir, nuestro sistema civilizatorio? En este caso me refiero al mundo hispano-bizantino. A que no corra el riesgo que nosotros trágicamente vemos en el mundo árabe. Se supone que hay una cultura bastante homogénea, con creencias religiosas muy afines. Sin embargo, vemos décadas de desunidad ante la fuerza judías, norteamericanas, anglosajonas, que nos mantienen divididos. Pero no solo por el problema, vamos a decir, de palestinos, del conflicto palestino-israelí, y que hoy se ve mucho más dantescamente la clara imagen, las razones reales del interés, vamos a decir, judío, de la expulsión total de los palestinos y del despojo territorial, del exterminio masivo de su población y el control absoluto de los recursos energéticos de esa zona. Entonces, hay una cultura, hay una civilización árabe, pero no tienen ellos sólidas bisagras que lo unifiquen en función de dar una respuesta contundente a ese tipo de estados violentadores del derecho internacional. Pero sobre todo porque desde que el imperialismo británico decide controlar la región por dominar rutas marítimas, por dominar rutas ferroviarias, por dominar sus recursos petroleros ahí, vemos nosotros desde la desaparición del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, vemos nosotros de que el mundo árabe viene siendo más que controlado, explotado. No son dueños hasta ahora de sus recursos, de su producción, de su comercialización. Mucho de esto tiene Latinoamérica. Hay muchos recursos estratégicos, muchos ambiciosos por ahí de estos recursos. Y de igual manera, pues tenemos historia, tenemos idioma, tenemos cultura, tenemos religión común. Lo único que no tenemos es esa barbarie sobre nosotros hoy día. Entonces, ¿qué necesita el mundo hispano latino para que los imperios que estamos viendo algo claro no se van a detener? Como está el mundo,
nos están dando una lectura, no se van a detener ante nada ni ante nadie, para que no hagan lo mismo con nosotros. Bueno, ahí importante, gracias por la pregunta. Sí, muchas veces se han tratado de ver paralelismos o similitudes de alguna forma con el mundo árabe, en el sentido de que, claro, es una gran plataforma, digamos, cultural, lingüística, religiosa sobre todo, y el mundo hispánico, el mundo ruso, ¿no? Lo que pasa es que también hay diferencias muy importantes porque, bueno, en relación el mundo hispánico con el mundo árabe, históricamente han sido antagonistas, ¿no? Igual que lo han sido con el mundo protestante, también lo han sido con el mundo árabe. Pero yendo a lo que sería la plataforma hispánica o, ¿no?, iberoamericana, es que, vamos a ver, desde el momento en que se rompe una unidad política, ¿no?, superior en otras más pequeñas y se crean estados, aunque esos estados estén sometidos a otras grandes potencias, como ocurre con nuestros países, hay un principio operando, una dinámica propia de los estados que los lleva a querer preservarse y de alguna forma a defender sus intereses como estados frente a otros, incluso aunque sean estados con los que comparten religión, historia, tradiciones, lengua y demás. Y eso es un gran problema, ¿no? Porque la ruptura de la Unión Soviética, bueno, antes del Imperio Ruso, podemos decir, ¿no?, sobre todo con Brest-Litovsk, después, bueno, se recuperaron territorios, pero finalmente la Unión Soviética, aunque con otro sistema y demás, pero acabó también finalmente rompiéndose, pues eso se puede producir en muy pocos años, como hemos visto. En cambio, recomponer esas unidades es muy complicado. Es muy complicado porque, además, una vez que ya se han formado los estados, a menos que haya uno o dos, vamos a decir, que tengan la suficiente fuerza y potencia como de alguna manera liderar un proyecto pero eso, al final, en las relaciones internacionales, guste o no, la realidad es que es cuestión siempre de fuerza. Es como el derecho internacional y como las relaciones internacionales en general, ¿no? Es decir, el derecho al final es la fuerza, porque sin una capacidad de coacción, realmente el derecho no se puede aplicar, se queda pues de papel mojado, como sabemos. Y, por lo tanto, pues cualquier iniciativa política que vaya, por ejemplo, en la dirección de unir o reunificar o de alguna forma acercar posiciones, crear una plataforma, tiene que partir necesariamente de una fuerza, tiene que haber un principio de fuerza. Fuerza no siempre, a veces interpretamos fuerza de una manera un poco negativa, ¿no?, como algo como violencia o como agresión, pero no, pues simplemente es la fuerza como potencia, es decir, la potencia realmente, por ejemplo, a través de la economía o de otro tipo de mecanismos, de poder realmente liderar y por así decir, dirigir un proceso, un desarrollo que vaya en la dirección de acercar, en este caso, los países hispánicos y no de enfrentarlos, ¿no? Claro, mientras sean estados siempre van a estar enfrentados, ¿no? Es decir, las luchas fratricidas que ha habido desde el siglo XIX hasta hoy entre los estados hispanoamericanos, absurdas por fronteras, etcétera, pues vienen precisamente porque se han conformado como estados-nación de acuerdo con un modelo liberal de estado, que esto tiene, es muy largo de explicar, pero tiene un origen protestante, ¿no?, de que cada etnia tiene que ser una nación, cada iglesia, cada secta es una iglesia y cada nación tiene que tener un estado, ¿no? Entonces ahí donde todo el mundo reconoce que Iberoamérica es una unidad objetiva, cultural, lingüística, religiosa, etcétera, pero en cambio está dividida en varios estados, es decir, no, es algo que políticamente es muy poco racional, ¿no? No parece que, pero claro, los estados tienen su propia lógica. Entonces, por principio, siempre van a resistirse mucho. Es una fuerza de resistencia formidable, a menos que haya una potencia superior de un estado, por lo menos, que consiga de alguna forma liderarlos a todos. Y luego, además, está el factor de un imperialismo extraño, de la imposición de una potencia política extraña, que históricamente además ha sido enemiga, como es la anglosajona, ¿no? Primero a través del Imperio Británico y hoy pues a través del imperialismo de Estados Unidos. Entonces, la capacidad de dominio que tiene Estados Unidos hoy sobre el mundo prácticamente no la ha tenido ningún estado en la historia. Hasta el punto de que podremos incluso cuestionar si aparte de China hay otros estados en el mundo que realmente y de forma efectiva y objetiva puedan tomar sus decisiones y puedan realizar una política de Estado de manera totalmente independiente. Podría incluso afirmarse que no. Y entre otras cosas porque Estados Unidos controla, por ejemplo, la divisa
internacional de reserva, que es el dólar. Solo por eso ya podría considerarse que el único país, y algunos economistas defienden esto, realmente soberano del sistema, plenamente soberano, sería Estados Unidos. Sin llegar a afirmar esto en el extremo, sí que es verdad que la debilidad de nuestros estados es producto de esa división y, por lo tanto, pues al menos que se alcance una masa, porque nosotros relacionamos la potencia política con la masa política, ¿no? La potencia la relacionamos con la fuerza en física, ¿no? Tiene un carácter, digamos, direccional, es decir, no se puede medir como tal, pero sí que tiene una dirección. Entonces, sin embargo, sí que está en función de la masa también, la masa que tiene el Estado, ¿no? Y la masa del Estado es su población, son sus recursos, pero también es su economía, también es su fuerza militar. Y hoy por hoy, no hay ningún Estado hispánico. Hay unos mayores que otros, evidentemente no es lo mismo México que Uruguay, claro, pero no alcanzan todavía la potencia suficiente como para liderar ningún proyecto y esto realmente es un gran problema, porque por ejemplo, en el mundo de habla hispana, los 2 estados o 3 que podrían tener mayor potencial, valga la redundancia, pues México por un lado, Argentina y España, resulta que cada uno de ellos en su respectivo subcontinente está de alguna manera supeditado a una potencia extranjera superior o enemiga, ¿no? Entonces, y aparte no es solamente los recursos materiales como tal, sino que es también la potencia ideológica, pues el hecho de que pues toda la ideología liberal haya penetrado a todas las capas de la sociedad, el individualismo de origen protestante y anglosajón. Esto ya es algo que parece casi irreversible, ¿no? Hasta hace no tanto, en las sociedades iberoamericanas todavía había se conservaban con mucha fuerza las tradiciones y las formas de vida y de organización social tradicionales. Y esto de alguna forma era una fortaleza de esas sociedades. Pero una vez que poco a poco, bueno, no tan poco a poco, más últimamente muy deprisa, han ido penetrando estas ideologías, sobre todo fragmentadoras, individualistas, identitarias, primero en España, pero finalmente lo han hecho también en América y están teniendo un efecto devastador. No es ya solo el hecho de que los pueblos de habla hispana estén divididos, sino que es que dentro de ellos mismos hay un principio potencial de disgregación, de división, que amenaza con romper muchos estados, realmente, ¿no? Y claro, pues el potencial de atomización es total. En el mundo árabe, por revisarlo rápidamente, puesto que se ha referido a esto también, ¿no? El mundo árabe musulmán, claro, una cosa es el mundo musulmán, claro, eso es muchísimo más amplio porque abarca Indonesia, Pakistán, en fin, países que no son ni siquiera de habla árabe ni nada. Y luego el mundo árabe como tal. Claro, el mundo árabe, además de la religión, tiene también la lengua y, bueno, pues quizá el hecho de que la mayoría predomina, digamos, los árabes étnicos, aunque no siempre es así. Pero realmente tampoco formaron un imperio. El imperio fue el Imperio Otomano y el Imperio Otomano gravitaba en torno a Turquía, que no es un país árabe, ¿no? Es un país, bueno, que está un poco ahí a caballo entre... Es un país musulmán, por supuesto, pero es un país que está a caballo entre Europa, Asia, África, es decir... Y bueno, claro, los países musulmanes pues tienen su problemática propia, su ubicación geoestratégica propia. Hay enfrentamientos también importantes entre ellos, por ejemplo, entre lo que es el mundo chiita y el mundo suní, que es la mayoría del mundo árabe, como sabemos, el mundo musulmán, perdón. Y por lo tanto tiene una problemática diferente. Pero es que además la mayoría de los países árabes específicamente, que hoy existen en el mundo, son producto de los imperios liberal capitalistas del siglo XIX y XX, ¿no? Cuando se fraccionan esos imperios, francés e inglés sobre todo, eso es lo que da lugar a los actuales estados. Y en muchos casos pues no hay una historia nacional detrás de ellos ni nada, ¿no? Entonces ahí lo que opera realmente como más que la lengua, más que la etnia, etcétera, es realmente la religión. Es la religión el factor fundamental y ahí sí que hay que reconocer que tiene una mayor fuerza de cohesión en el mundo árabe, pero claro, al haber tanta división política, pues eso es una barrera formidable, porque además de esa división, hay 2 factores, como decía antes, la división en estados y, por otro lado, el imperialismo efectivo, realmente existente, que es el anglosajón y que no va a dejarse arrebatar la hegemonía tan fácilmente. Entonces, la diferencia quizá es que en el mundo árabe, pues... precisamente por el peso que todavía tiene, la vigencia que tiene la religión y el orden moral que ya se está perdiendo en el mundo católico, ¿no? Cada vez se está diluyendo más ese orden moral tradicional, en cambio el mundo árabe es muy fuerte, eso todavía tiene un potencial de cohesión mayor, por lo menos
puntual frente a determinadas posiciones como ahora la de Palestina, ¿no? Que al menos, aunque los estados siempre buscan su interés, pero bueno, por lo menos parece que hacen o intentan hacer frente común, que esto sería mucho más difícil de ver en el mundo hispánico, por ejemplo, ¿no? O en el mundo ruso hablante. Bueno, en el mundo ruso hablante menos todavía, no hace falta, no hay más que ver lo que pasa entre Ucrania y Rusia, ¿no? Por desgracia. Entonces, yo creo que es el sistema de estados que tenemos hoy en día opera en contra de las grandes unidades culturales, lingüísticas, etcétera. Ahora, como hemos visto antes, una de las posibilidades hipotéticas, simplemente, que plantea el filósofo Gustavo Bueno a futuro, es la federalización, ¿no? Es decir, las grandes agrupaciones de Estado. ¿Cómo se produzca eso? Es muy difícil de prever, pero yo me referiría siempre a un principio de potencia, ¿no? Las fuerzas que operan en el mundo, cómo se van a dirigir, cómo se van a desarrollar. Hace 10 o 15 años era impensable ver, digamos, a Estados Unidos, que todavía sigue siendo la primera potencia mundial, viendo, digamos, relativizar por lo menos su poder en el mundo. Era algo impensable. Lo que estamos viviendo ahora es algo que yo creo que todos estamos de acuerdo que era inimaginable hace unos años. Es decir, que está habiendo cambios y es muy difícil prever cómo se van a producir. Pero yo, por terminar esta intervención un poco larga, perdón, me referiría siempre a un principio de potencia. Y la potencia tiene varias dimensiones. Es potencia militar, potencia política, potencia económica e incluso potencia moral e ideológica. Muchas gracias por la respuesta. Doctor Espinosa, ¿de repente algo más que agregar? Sí, es que debe de haber, y encontré la respuesta en todo lo que nos ha compartido nuestro expositor, ¿verdad? Hoy, porque si vos ves Latinoamérica, de nuevo, nos trasladamos para acá. Estamos muy distantes, vamos a decir, de España en muchas cosas. Brasil, por otro lado, está dentro de nosotros y es un tanto diferente. Hay un país que no deja salir al otro al mar, y ese otro país se ha empobrecido por esa falta de salida al mar. Hay otro que le ha quitado territorio a Venezuela y está jugando con la potencia anglosajona, ¿verdad? A ver si se queda con ese territorio. Es fácil ver, como nos explica el expositor, cómo las élites económicas se alinean al mandato de interés imperial y no importa contra qué país de la región van a crear oposición. Aquí mismo en Centroamérica nosotros tenemos clásicos y hartos ejemplos de alineamiento hacia los norteamericanos en contra de otros países, como ha sido en nuestro caso. Y como bien describen, en el caso del mundo ruso, si es cierto, ahora hay una idea nacional de Rusia Unida que está tratando de cubrir el espacio ideológico que se perdió con la desaparición de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero tenemos fuerzas endógenas y exógenas muy fuertes y que lo podemos plasmar en el caso que nos explica el profesor Bravo, Ucrania versus Rusia, alineándose con los intereses de la OTAN y los norteamericanos y fracturando toda esa lógica cultural, civilizatoria, religiosa, histórica, que tanto el mundo ruso como el mundo latino puede o constituye, ¿verdad? Entonces, para mí es una alerta a lo que está pasando en el Medio Oriente, porque yo veo más división que unión, veo medidas, pero ni siquiera cortoplacistas, ¿verdad? Para tomar unas acciones más contundentes y parar el genocidio que ahí se está desarrollando. En el caso de Europa, bueno, tuvimos una conferencia con Nikolai Mikhailov, ¿verdad? Y decía él que lo de la civilización europea es un mito, ¿ya? Y hay un rostro árabe modificando a todo el rostro tradicional europeo, tal y como lo hemos venido observando, producto de la enorme cantidad migratoria que se ha venido desarrollando
en las últimas décadas. No, me parece correcta la respuesta que nos ha dado y compartido el maestro Bravo. Bueno, y gracias, doctor Espinosa, por enriquecer esta conferencia magistral número 38, y para ir cerrando, para no aprovecharnos más de la cuenta, nunca queremos ser impertinentes con el tiempo de nuestros expositores. Bueno, estamos en un momento histórico en varios términos, en pleno proceso. Esto lo hemos abordado en diversas conferencias, diversos expositores. Eso ha sido prácticamente el tenor de este curso magistral, en honor al profesor Alexander Dugin, a su obra, y a esa categoría que tal vez es el exponente más importante en el mundo, multipolaridad, ¿no? Estamos atravesando un siglo XXI bastante convulso, muy alejado de todas esas prédicas ilustradas, progresistas, la historia como una línea en el tiempo, hacia siempre algo más estable, si se quiere. Definitivamente eso no es así. Estamos asistiendo a una transición sistémica hacia un nuevo orden mundial, donde obviamente Estados Unidos no es que, como pretenden muchos, va a dejar de ser, no, en absoluto. Estados Unidos va a seguir siendo una potencia importante, un imperio importante, pero estamos al mismo tiempo viendo la emergencia, o en todo caso, no sé si se puede decir emergencia, a países, a grandes espacios, a civilizaciones que en su momento fueron y que vuelven a ser. En todo caso, vamos a decir reemergentes. Es el caso de la Rusia contemporánea, el caso de la China, ni qué decir de Irán, por ejemplo, la India también con lo suyo, en fin. Lo que se denomina, o lo que el profesor Dugin ha denominado el orden o el escenario, el contexto, el mundo multipolar. Entonces, en ese contexto de transición sistémica hacia un nuevo orden, y también la palabra orden un poco caprichoso usarla en estos términos, porque orden no tenemos, definitivamente, vamos a ser un poco más realistas, un escenario, ¿no? Un escenario de naturaleza multipolar, signada por la emergencia, el ascenso de múltiples polos de poder, ¿no? En función a condiciones civilizatorias propias de diversos espacios, que están pues socavando a la unipolaridad monocivilizatoria angloamericana, anglosajona, que desde luego, como bien dijo el profesor Bravo, no va a permitir que la hegemonía se la arrebate de la manera más fácil. Desde luego, por eso estamos lo que estamos viendo. De las tres placas geopolíticas más importantes que rigen los destinos del mundo, ya prácticamente dos están activadas. Me refiero a Europa Oriental, como en el caso de Ucrania, a Medio Oriente, en el caso, una vez más, lamentable reactivación del conflicto palestino-israelí, y en lo que se verá en lo próximo, lo que es Taiwán, ¿no? En el Indo-Pacífico. Entonces ya vamos a tener prácticamente tres placas, las tres más importantes, las tres activadas. Entonces la pregunta es, si este tránsito, profesor Bravo, ¿cómo usted cree o más o menos puede entender se va a hacer? Normalmente Alison Graham, este gran internacionalista norteamericano, nos hablaba de la trampa de Tucídides, es decir, que siempre ante un cambio de orden internacional, siempre el catalizador va a ser la guerra. Sin embargo, al siglo XXI, hablar en esos términos de guerra, que ya se está viendo en varios frentes, vamos a hablar de las armas nucleares, por ejemplo. Algunos hablan de una posible conflagración nuclear. ¿Cuál es su perspectiva al respecto, profesor Bravo? Si este nuevo escenario internacional al que se está transitando de manera inexorable, al parecer irreversible, va a implicar el uso de este tipo de artefactos, y con eso también se anularía todo posible orden internacional futuro. Por favor. Sí, bueno, es la pregunta del millón, podríamos decir, porque tuve ocasión de hablar de esto con Jesús López Armejo en su programa, Tu Profe de Rey, hace tiempo, porque podría haber dos posiciones aquí, ¿no? Desde un punto de vista realista, ¿no? Pues claro, la guerra y sobre todo la hecatombe nuclear no la quiere nadie, ni siquiera los más, digamos,
agresivos o violentos o que parece que siempre están azuzando la guerra y demás, tampoco en el fondo reconocen que no se podría vivir en un mundo nuclearizado, ¿no? Sin embargo, ya digo, desde un punto de vista de lo que es previsible que pueda pasar y teniendo en cuenta que fue precisamente, primero que durante toda la historia política del mundo, como sí, es la guerra realmente la madre de la política y de los estados, guste o no es así. Es decir, que es una institución que siempre acompaña al Estado y siempre acompaña a la sociedad política porque hay conflicto y hay enfrentamiento, ¿no? Es un hecho. Entonces, la clave está, ¿cómo evitar la guerra cuando, es decir, existe algún mecanismo por el que se pueda evitar ese punto final, que sería pues, el conflicto nuclear, en definitiva, ¿no? Sería un conflicto mundial que, bueno, muchos autores, la mayoría, sugieren que podría acabar con el mundo, con la mayor parte de la vida humana en el mundo. Bueno, una posición, incluso desde el realismo político, sostiene que la propia racionalidad de la política, la racionalidad de los estados, evitaría esto. Es decir, que como los estados buscan por encima de todo su preservación y su permanencia en el tiempo, tanto como sea posible, no sería racional dar ese paso, es decir, llegar al punto de un enfrentamiento donde se utilizaran armas nucleares porque la propia escalada podría poner en peligro y sería contraproducente para el Estado, sería irracional y por lo tanto nunca se llegará a ese, no se puede llegar, digamos, por lógica política a ese punto. Sin embargo, y sin querer ser catastrofista, yo planteaba lo siguiente, y es que sin saber tampoco lo que puede pasar, también hay una lógica entre los estados. Es decir, y por eso hemos visto esos tres principios que operan, esos tres principios de polemismo, alianza o pactismo y hegemonía, pacifismo, o pacifismo imperialista, digamos, no se cancelan unos con otros, sino que operan simultáneamente, están operando simultáneamente. De hecho, el país que hoy es nuestro aliado, mañana puede ser nuestro enemigo, o podemos estar enfrentados con él. Y, por lo tanto, el hecho de que en las relaciones internacionales, que son complejas, y esto no hay que olvidarlo, ¿no? Son muy complejas, siempre estén operando distintos principios políticos, es lo que introduce, en mi opinión, un elemento de incertidumbre y, por lo tanto, de peligro. Porque, claro, la propia lógica de los estados sí les lleva a tratar de preservarse al máximo posible y hay una racionalidad en la actuación de los estados. Pero si los estados, en esa racionalidad por preservarse, siempre trataran de mantenerse neutrales o de no dar el paso hacia una guerra que puede ser destructiva, entonces tampoco se habrían producido las guerras mundiales que, como sabemos, fueron tremendamente destructivas en muchos sentidos, ¿no? No acabaron con los estados, pero bueno, con muchos sí. Porque con los grandes estados imperiales de Europa sí que acabaron. Acabaron con el imperio austrohúngaro, acabaron con el imperio alemán y luego acabaron también con el imperio otomano, ¿no? Los fragmentaron. Entonces, esos estados sí que los fulminaron las guerras mundiales. Es decir, que yo, por así decir, no confiaría tanto en que la propia racionalidad de la política va a servir siempre de freno, porque la propia dinámica del enfrentamiento y del conflicto entre los estados y de su tendencia intrínseca a la expansión, que tiene unos límites que son extrínsecos, no son intrínsecos. El Estado, si pudiera, todo Estado, decía Gustavo Bueno, es un imperio en potencia. Intenta expandirse siempre que puede. Entonces, si no encuentra un límite externo que sea objetivo de una fuerza externa que se lo impida, va tarde o temprano a expandirse. Entonces, claro, teniendo en cuenta esto, yo no descartaría la posibilidad. Es la verdad, terrible, ¿no? Pensar esto. Pero si somos, por así decir, fríamente realistas o objetivos, habría que contemplar esa posibilidad porque, claro, es esa dinámica la que puede llevar a que en un determinado momento, pues, por así decir, las cosas se vayan de control, se vayan de las manos, ¿no? Dudo mucho que, por ejemplo, la decisión de entrar en la guerra mundial o del desarrollo de cómo fueron las guerras mundiales, que bueno, ni de lejos se disponía de la tecnología y la capacidad destructiva de la que se dispone ahora. Y ya vimos lo que ocurrió, ¿no? 70, 80 millones de muertos entre las dos guerras, una cosa tremenda. Bueno, pues no fue decisión tampoco de una persona, ni fue un hecho concreto. Sí, los libros de historia nos hablan de tal acontecimiento, de tal batalla, de tal, pero en realidad es una dinámica de enfrentamiento. Son cuerpos políticos en lucha. Y es esa dinámica la que llevó a eso, Entonces, los principios son los mismos. Las tecnologías cambian, las sociedades evolucionan en su forma de pensar, en su orden religioso, moral, etcétera,
pero los principios que operan en las relaciones humanas y en las relaciones políticas son esencialmente los mismos. Y eso es lo que yo creo que añade un factor de riesgo, porque muchas veces, por no, como a todo el mundo le horroriza pensar en esa posibilidad, de alguna manera tratamos de teorizar o de argumentar que eso no puede pasar, ¿no? No puede pasar por esto otro. Bueno, pero ¿realmente es así o estamos de alguna forma proyectando lo que nosotros como individuos racionalmente sabemos que sería destructivo y no conviene? Ahí está el inconveniente. Yo no sabría dar una respuesta, pero sí diría que hay un peligro real, No es una certeza, es un peligro. Y la dificultad está en saber si ese peligro se puede eliminar de alguna forma, se puede eliminar. Porque casi se podría decir que de alguna manera, mientras sigan existiendo los estados, las sociedades políticas y sobre todo con la capacidad tecnológica que tienen ahora, ¿no? El Estado liberal supuso primero una centralización fiscal y una capacidad extractiva, digamos, de recursos económicos formidable, que no se había dado nunca antes en la historia. Pero si a eso se le añade las capacidades tecnológicas y la capacidad de intervencionismo a todos los niveles de control que tiene el Estado liberal me refiero al de los 2 últimos siglos, no liberal en un sentido ideológico, sino en un sentido amplio. El Estado moderno, el Estado contemporáneo, pues es una maquinaria con una capacidad destructiva formidable. Entonces, yo no puedo dar una respuesta, pero sí que quisiera alertar, aunque sea un poco inquietante, sobre el riesgo y, por lo tanto, en los discursos políticos y en todo aquello que a nosotros nos compete y que podamos contribuir, aunque sea pues con trabajos, con conferencias o incluso con conversaciones públicas, nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de hablar de estos temas directamente, ¿no? Porque a veces vemos las declaraciones de por ejemplo, en Europa Occidental, ¿no? De determinados líderes políticos y demás, la ligereza y la frivolidad casi con la que hablan de estos temas como si a ellos no les fuera a afectar, ¿no? Cuando realmente es algo que sería casi mejor tratarlo abiertamente y tratar de concienciar, ¿no? A través del discurso público, tanto como fuera posible, sin que eso tampoco sea una garantía de que se vaya a eliminar, pero por lo menos está ahí, antes que no hablar lo suficiente del tema o pensar que esto no va a pasar nunca, ¿no? Que, como me dijeron hace poco, que es que yo era un catastrofista porque decía que el próximo año, 2024, geopolíticamente va a ser pues muy, muy turbulento, ¿no? Así que, bueno, lo dejaría ahí de momento. Muchas gracias por la respuesta tan sucinta, profesor Bravo. La verdad que nos encantaría hacerle más preguntas, pero bueno, teniendo en cuenta la hora por acá, por estas latitudes, de momento no va a ser posible. Sin embargo, por supuesto, y gracias por decirlo al final, nosotros siempre vamos a contar con usted para cualquier otro emprendimiento en aras de la difusión de estos temas tan poco analizados, ¿no? En los ambientes académicos. Por lo menos yo no sé qué están pensando las autoridades universitarias, o más allá de eso, a qué están respondiendo, ¿no? Lo que se enseña en las universidades, en las aulas, no es neutro en absoluto, obedece de todas maneras a parámetros, a directrices que vienen desde la política. O sea, eso de que las clases son neutras, la cátedra es neutra, eso, bueno, yo creo que alguien medianamente sensato no puede creer eso, por supuesto. Profesor Bravo, ha sido un honor tenerlo una vez más en este espacio, que ya pues usted ya está visitando Asia TV más de una ocasión, esta vez en compañía, por supuesto, del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales, el director presente acá, doctor Manuel Espinosa, mi persona, ya pues siempre estamos en contacto. Y bueno, esta conferencia ha sido realmente una de las más elevadas, una de las más potentes en el uso de categorías y conceptos que, sinceramente, a este espacio, a este ciclo de conferencias magistral, le dan un realce inédito realmente. Muchas gracias desde ya. Y bueno, doctor Espinosa, sus palabras finales a nuestro expositor. Sí, agradecido del Centro Regional de Estudios Internacionales al profesor José Ramón Bravo por tan excelente disertación magistral. Nos quedamos con las diapositivas. De hecho, se está transmitiendo en los canales de Asia TV, Humo y Espejos,
para la parte suramericana y en el canal del CREI, punto suspensivo, CREI para la región centroamericana y el canal del Proyecto Patria, que también cubre todo Perú, para que se pueda ver. Comúnmente hacen preguntas muchos de los que ven en los comentarios en los diferentes canales en YouTube, y que nuestros jóvenes analistas que monitorean la participación del público que nos sigue en los diferentes canales, pues van a copiar y le van a hacer llegar a usted a través de Carlos o a través de Enrique, ¿verdad? Esas preguntas. De manera particular, nuevamente le damos las gracias por haber salido al encuentro de nuestra invitación. Hasta pronto. Muy amable y desde ya sus palabras finales, profesor, para este curso inédito en la historia de habla hispana, por favor. Bueno, de nuevo gracias, ha sido un placer estar aquí y bueno, compartir estas tesis, estas posiciones. Sería muy interesante en algún otro foro pues poder tener ocasión de quizá debatir más ampliamente, de que haya un turno más amplio, que ahora pues el tiempo y el formato no lo ha permitido, pero seguro que, espero, haya ocasión de poder discutir de esos temas de tanta actualidad y además pues que es tan urgente tratar, ¿no? Entre nosotros. Así que, bueno, para mí siempre será un placer pues poder discutir, poder debatir, poder responder las preguntas que pueda y, por supuesto, también plantear yo pues reflexiones o preguntas si hay oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bravo. Una vez más, un honor. Excelsa conferencia. Por supuesto, saquen el jugo, ¿no? Tengan en cuenta que estas conferencias no las van a encontrar así por así en cualquier universidad, ¿no? Acá hay este espacio dedicado al profesor Alexander Dugin, junto con el CREI de Nicaragua, junto con HTV de Argentina y Proyecto Patria de Perú, a cargo de su servidor Carlos Mamani, que ya me conocen. Y bueno, anunciar ya antes de cerrar, atentos al sábado, porque el sábado es doble jornada, Tendremos desde Holanda a Alexander Volhase, ¿no? Que nos va a traer el tema La Sexta Internacional. Y vamos a tener desde Francia a Lucien Serris, ¿no? Este gran sociólogo y también analista internacional importante, que nos traerá una conferencia sobre su libro, de importante texto titulado Neuropiratas, la guerra híbrida y la implantación ideológica en el nuevo contexto internacional. Sin más que decir, muy atentos, por favor, a estas nuevas conferencias, porque ya estamos prácticamente en la curva de cierre, ¿no? Y en fin, ¿no? Muchas gracias desde ya por su apoyo, ¿no? Siempre agradecerle a Asia TV, Marcelo Ramírez, Ivonne Alves, nuestro amigo, nuestro correligionario, el doctor Manuel Espinosa desde Nicaragua, a Iván León, que siempre está ahí en controles de manera anónima, ¿no? Pero siempre está ahí con nosotros desde el Perú, y a todos, pues, que hacen posible este curso magistral dedicado a la larga trayectoria del profesor Alexander Dugin en su esfuerzo por el esclarecer los destinos del mundo del siglo XXI, que es un mundo multipolar. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, profesor Bravo, doctor Espinosa. Estamos en contacto. Gracias. Control. Hasta la próxima. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益平力量，破解 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.